Libro de Mateo, capítulo 25, y del capítulo 25 vamos a leer desde el verso 20 y dice así la palabra del Señor. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón, Señor, por tu Espíritu que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para hacernos ver y entender cosas que nosotros no comprendemos. Te rogamos, tomes tú el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y que gracia abundante nos sea dada. Hemos alabado tu nombre, Señor, te hemos adorado. Hemos hablado contigo y ahora estaremos atentos a oír lo que tu Espíritu ha de hablar y ha de decir a la iglesia. Sea tu gracia sobre de nosotros, las ventanas de los cielos se abran, Señor, y tu poder llene nuestros corazones. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por todas las cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Reprenda el Señor toda operación del mal. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomamos asiento. Dios es fiel. No hay nadie tan fiel como el Señor. Por eso dijimos, esperaba Dios de Abraham una simiente. Esto lo dice en el libro de Malaquías, que esperaba una simiente que sea para él, es decir, que los hijos de Adán y de Eva formen una sociedad que le alabe, que le adore, una simiente que sea para él. Sin embargo, en la desobediencia de Adán, rompió el propósito de Dios. Rompió el propósito de Dios de que salga una simiente para él, y el mundo se llenó de una simiente, de la cual en un principio Dios vio que los hombres eran malos sobremanera, que la maldad había crecido, no era la simiente que él esperaba para él. Mandó un diluvio y comenzó todo de nuevo con Noé. Pero luego en Noé se volvió a infectar nuevamente la tierra, de tal manera que allí nosotros podemos contemplar a través de la escritura Sodoma y Gomorra hasta el punto donde los hombres confundidos volvieron de nuevo a hacer lo malo y al extremo. Porque cuando Dios visitó, los ángeles fueron a Sodoma y Gomorra, fueron a ver hasta qué punto había llegado la maldad de lo de Sodoma y Gomorra, si ya había superado los límites. Y así fue. Así que luego de Noé tampoco pudo haber simiente que sea para Dios, porque la tierra se infusionó de mal. Y tomó luego Dios a un hombre llamado Abraham, al cual escogió, y a su simiente para que sea para él. Y fue Israel una simiente para Dios, con mandamientos, con preceptos, con ordenanzas, y que nunca dejaron, a pesar de las cosas que podían hacer, nunca dejaron de ser el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, Israel es el pueblo del Señor.
Dios bendiga a Israel, Dios bendiga a sus hijos. Es el pueblo de Dios Israel. Sin embargo, en Jesucristo, Dios tomó una simiente y ya esta simiente de su Hijo Jesucristo es una simiente justa, santa y perfecta, lavada por la sangre de su Hijo Jesucristo, una simiente que es para Dios. Por eso hemos estado viendo cómo es que el Señor decía que para llevarnos a Dios, para llevarnos al Señor. Dios es fiel. Todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a cumplir, se va a llevar a cabo. Todo lo que Él dijo. Entonces, ¿qué valor tiene el ser fiel? Nosotros leímos en este pasaje donde dice que un hombre se fue lejos y llamó a sus siervos, de los cuales él tenía confianza, y a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Eran sus siervos y le mandó que lo multipliquen. Él se iba a ir, pero luego iba a volver. Y nosotros conocemos la historia de lo que hicieron el que recibió 5, que nosotros lo acabamos de leer, el que recibió 3 y el que recibió 1. Y cómo el 3 y el 5 multiplicaron lo que le fue dado. Sin embargo, el que recibió 1 lo escondió y no lo multiplicó. Y en ambos, en el que le dio 3 y el que le dio 5, a ambos le dijo, bien, buen siervo y fiel. Entonces, ¿qué valor tiene el ser fiel? ¿Qué valor tiene el ser fiel? La Biblia dice, bien, buen siervo y fiel. No es solamente ser siervo, soy el siervo del Señor, sino que tiene que ver la fidelidad a las cosas que el Señor le encomienda o que el Señor le da. El Señor dentro del cuerpo da diferentes dones, diferentes funciones, diferentes ministerios. Dios le da al hombre que ha creído porque confía en él, en lo que le dio. A uno los hizo músicos, le confió el don de la alabanza, los hizo músico, a otro los hizo diligente en la atención de cosas en las congregaciones, a otro los hizo atento para con todos los hermanos, a otro los hizo que sean ayudadores, que colaboran. Es decir, Dios le dio algo a cada uno de los miembros. ¿Y qué es lo que espera? No solo que sean sus siervos, sino que sean fieles. Fiel al ministerio que le dio, fiel al don que le dio, fiel en la gracia que le dio el Señor. Y no solamente fiel en los momentos buenos, porque es fácil ser fiel cuando todo va bien, pero todos deben de ser probados. Y la fidelidad de todo tiene que ser probada. Aún en el momento malo, ¿cuál es la respuesta en el momento malo, en el momento de dificultad a lo que Dios le dio? Muchos abandonaron, dejaron, se fueron, se retrajeron, se retuvieron de llevar a cabo lo que Dios le dio, lo que Dios le mandó. Nosotros hemos visto en una oportunidad sobre estos varones. A uno le dio 5, a uno le dio 3 y a uno le dio 1, a cada uno conforme la facultad que tenía. Pero uno de ellos cerró el puño, uno de ellos retrocedió, uno de ellos escondió, uno de ellos fue cobarde con lo que le fue dado, fue cobarde. Y no solamente fue cobarde, fue negligente en cuanto a lo que tenía que hacer.
No era mucho lo que tenía que hacer, pero fue negligente, no fue diligente en cuanto a lo que le entregaron. Lo descuidó, lo puso a un costado, se olvidó de lo que Dios le dio. ¿Sabe cuántos hermanos hay así? Dios los bautizó con el Espíritu Santo de la promesa y se han olvidado que Dios le bautizó, que Dios le dio el don de lengua, el don de profecía, el don de interpretación, el don de visión, el don de sanidad, el don de milagros. Se han olvidado y viven una vida común, y Dios le entregó algo y lo que Dios le dio lo tienen escondido debajo de tierra. Ahora no hay problema, pero cuando venga el Señor, ¿qué dirá del talento que Cristo te dio? ¿Qué dirá? Del don, de la gracia que Dios te dio y te lo dio para que lo multipliques. Lo abandonaste, lo dejaste, lo guardaste, lo pusiste a un costado y parecería que todo iba bien. Usted lo miraba al que le fue dado un talento y parecía que todo iba bien. Él estaba contento, feliz. Él era un siervo de su Señor. Era un siervo, sí que lo era un siervo. Pero acá la Biblia dice siervo y fiel. Entonces, ¿qué valor tiene el ser fiel a lo que el Señor nos ha confiado? ¿Qué valor tiene el ser fiel? Por eso miramos la fidelidad de Dios. Miramos la fidelidad de Dios. La fidelidad ante un pueblo que erró, se equivocó, pero se sigue llamando de su nombre y sigue esperando en él. Y Dios lo hiere, Dios lo castiga, Dios lo pone debajo de disciplina. Y un pueblo disciplinado sigue ahí, sigue cantando, sigue alabando, sigue esperando en Dios, porque sabe que Dios es fiel, que no dejará para siempre al caído. Y él espera y espera y espera porque sabe de la fidelidad de Dios. Sabe. Dios es fiel. Todo lo que él dijo que iba a llevar a cabo lo va a hacer. No va a faltar ni una sola de sus palabras, no va a faltar ni una sola de sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir, que promete, dice y no lleva a cabo. Lo que Él dice lo lleva a cabo. Pero ¿qué espera de nosotros? ¿Qué espera de su pueblo sino fidelidad? Nosotros vimos de Abraham. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Obediencia. Vimos a Jacob. ¿Qué esperaba Dios de Jacob? Perseverancia. Obediencia a lo que Dios le decía y le mandaba en Abraham. Perseverancia en Jacob en cuanto a buscar, en cuanto a acercarse a Dios, en cuanto a pelear la buena batalla de la fe a causa de las bendiciones del Señor, estar buscando la bendición de Dios. Tiene la promesa, porque él tenía la promesa de Dios, tenía promesa, pero él esperaba la bendición. Necesito que me bendiga, el momento es malo, el momento es difícil, tengo peligro de muerte. Esaú, mi hermano, viene, prometió que me va a matar y viene con 400 hombres. Yo no tengo fuerza para resistirle. Va a matar a todos mis hijos, todas mis cosas las va a tomar el temor en su corazón y de ahí el anhelo. Yo necesito hablar con Dios, necesito encontrarme con el Señor. Pasen todo para allá, déjenme en solo, quiero encontrarme con Dios. A veces parecería ser que la soledad es la enemiga. No es la enemiga soledad. La soledad no es la enemiga. A veces es necesario la soledad para que la persona descubra su ayuda en Dios. ¿Cuántas veces he escuchado? No me visitan, no me vienen a ver, me dejan olvidado, nadie se acuerda de mí y no se da cuenta que está solo. ¿Para qué? Para que levante los ojos a Dios, de donde va a venir el socorro, se dé cuenta que tiene que esperar en Dios, la ayuda de Dios, que si clama a Dios, Dios le va a responder y Dios va a esperar. Pero si espera en los hombres y está confiando mal,
está poniendo su fe mal. No es en los hermanos, en los hombres. Es en Dios que usted tiene que tener fe, en Dios. Y cuando usted levanta los ojos a Dios y clama a Dios, viene la respuesta de Dios y aparecen también aquellos que Dios envía. Porque Dios está esperando que esté buscándole de Él. Por eso, nadie me visita, nadie me viene a ver, nadie. Dios está esperando que levante los ojos a Dios y tenga un encuentro con Él. Y cuando se encuentre con Dios, se encuentra con la familia de Dios. Por eso el valor que tiene la fidelidad. En Abraham la obediencia, en Jacob la perseverancia. Necesitaba la ayuda de Dios. Y bueno, amado, anda a Dios. Hizo pasar a todo, era de día, sería tardecita, hizo pasar a todo y se quedó él solo. ¿Cuánto tiempo se quedó solo? La Biblia no lo dice, pero la perseverancia. Yo tengo que encontrarme con el Señor. Necesito hablar con Dios, necesito. Las 7, la 8, la 9, necesito hablar con Dios, la 10, la 11, la 12, necesito hablar con Dios, la 1. Vas a saber en qué punto de tiempo apareció un varón de Dios. Bendíceme. Lo habrá mirado y dio la vuelta para irse y lo agarró Jacob. Bendíceme. Necesito la bendición de Dios. Mi hermano viene contra de mí y me va a destruir. Bendíceme. Déjame. Bendíceme. Déjame. Bendíceme. Abrazado, agarrado, buscando la bendición de Dios, la perseverancia. No, yo oré una vez y bueno, si Dios no me contesta, bueno, está bien. No, la perseverancia. Él necesitaba la ayuda de Dios. Quizá usted no necesite, o tal vez sí necesita la ayuda de Dios. Entonces, es la perseverancia en la comunión con Dios y en el acercamiento a Dios para esperar de Él una palabra. Alguien me dijo el sábado, es la palabra que yo esperaba, Dios habló a mi corazón. Alguien me dijo el viernes, esta es la palabra, ¿sabe cómo me habló Dios dentro de mi corazón? Están esperando. El que espera en Dios recibe respuesta del Señor. Recibe respuesta del Señor. En Abraham, obediencia. ¿Qué esperaba Dios de Abraham? Obediencia. ¿Hijo de quién somos nosotros? ¿No dice la Biblia que somos hermanos de Abraham, hijos de Abraham por la fe? Entonces quiere decir que ¿qué espera de nosotros el Señor? Obediencia. Jacob, ¿qué es lo que esperaba Dios de Jacob? Perseverancia. Nosotros dijimos, podía haberlo Dios bendecido, listo. No hacía falta ni luchar, ni hacerlo esperar tanto tiempo. Simplemente, bueno, te bendigo, te cambio el nombre, listo, ya está y se fue. No, ¿por qué no le dio la bendición en el acto, en el momento? ¿Por qué tuvo que luchar? Porque Dios esperaba eso. Ver la resolución en su corazón, que Él lo necesita, que lo quiere, que necesita esa bendición, es decir, la fortaleza, la lucha por las cosas que Él necesita y el acercarse a Dios. La Biblia dice, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, has luchado, has orado, te has acercado a Dios, has pedido a Dios, has rogado, has orado, has llorado delante del Señor. Has luchado con Dios y has vencido, con Dios y con los hombres, y has vencido. Perseverancia. Y nosotros leemos acá, ¿qué esperaba su Señor de sus siervos? Fidelidad, que sean fieles en lo que Él le encomendó. A uno le dio 5. Y con diligencia buscó la forma cómo multiplicarlo. Era el dinero de su Señor, Él se lo confió y Él tenía que multiplicárselo hasta que venga. Así que fue a ver cómo lo multiplicaba, compra y venta. No sé, algo tengo que hacer para que se multiplique. Cuando venga mi Señor yo le pueda dar multiplicado. Tengo que trabajar con lo que Dios me dio. ¿Qué le dio a usted? Usted tiene que trabajar en lo que Dios le dio.
trabajar en lo que Dios le dio, moverse en lo que Dios le dio para que se multiplique. Dios le dio el don de lengua y usted lo tiene olvidado. Ah, sí, yo en alguna oportunidad yo hablé en lengua. Yo me acuerdo, hace mucho, no, yo hablé. Dios no le dio el don de lengua para que diga, yo ya hablé en lengua, sino que le dio el don de lengua para que multiplique ese don. El don de lengua se va renovando y las lenguas no son las mismas. De repente es una lengua, después hay otra lengua y después viene otra lengua, es decir, hay una renovación. Pero si, no, yo una vez hablé en lengua y después ¿qué? Y después nada más, después no oró más fervientemente como cuando recibió el don del Espíritu Santo, no siguió orando, no siguió buscando a Dios, no, yo ya hablé. Es suficiente, no es suficiente, no es suficiente. Pablo dice, yo hablo en lengua más que todos ustedes, más que todos ustedes. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que hablar 10.000 en lengua extraña que ustedes no sepan lo que dice. Prefiero hablar 5, pero en lengua hablo más que todos ustedes. Ah, no tenía el don apagado, hablé alguna vez en lengua y ahí ya acabó todo, no. Dios da los dones para que lo multiplique, para que haga uso de lo que Dios le dio. No se lo dio para que lo guarde. El que le dio 5, trabajó, lo multiplicó. ¿Qué don sería? A la Biblia habla de dinero, pero pensemos en un don, el don de interpretación. ¿Usted cree que es fácil el don de interpretación? Cuando yo conocí al Señor en la iglesia donde yo nací, en Villa Tesey, había un hermano que interpretaba. Y alguien estaba hablando en lengua y él estaba escuchando y empezaba a retransmitir, vamos a decir así, lo que él hablaba. Él hablaba en lengua y él en español iba retransmitiendo lo que estaba escuchando que el Espíritu de Dios estaba hablando. Y en algunos momentos decía, oren por mí, no es algo fácil. Tampoco es imposible porque es del Espíritu, pero sí necesita ser lleno del Espíritu Santo del Señor, lleno. Necesitamos ser llenos de la presencia de Dios. No es suficiente un poquito, estoy untadito. No, untadito no. Pablo dice, sed lleno del Espíritu Santo, lleno. A uno le dio 5, ¿qué es lo que hizo? Trabajó. ¿Qué don le dio a usted? No es para que lo tenga escondido, es para que lo trabaje, para que lleve a cabo la función que Dios le asignó. Somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo tenemos una función. El hígado tiene una función, el páncreas tiene una función, el estómago tiene una función, cada órgano nuestro tiene una función, un trabajo que da beneficio al cuerpo. Bueno, así los que son miembros del cuerpo de Cristo tienen una función que da beneficio al cuerpo del Señor. Le da beneficio, lo ayuda en diferentes cosas porque son diferentes funciones que tiene. Le da un beneficio al cuerpo. Ahora usted imagínese un miembro que deja de funcionar, se revela y dice el hígado, hasta acá llegué, listo, no sigo más, abandono como hígado. ¿Qué va a hacer el cuerpo sin el hígado? ¿Qué va a hacer el cuerpo? Dice los pulmones, hasta acá llegamos, no respiro más. ¿Qué va a hacer el cuerpo? El corazón se revela, porque a veces se ponen de acuerdo para rebelarse. El corazón se revela y dice, yo no bombeo más, listo, no toco más el tambor. ¿Qué va a hacer el cuerpo? Se mueren las cédulas, se mueren. Sin el funcionamiento de los pulmones se muere, no entra oxígeno, no se oxigenan las células, se muere. Sin el funcionamiento del corazón, la sangre no sube y baja y se va renovando, se queda quieta, no funciona, se muere. Entonces, ¿qué función le dio? ¿Y qué valor que tiene la función que le dio? Y la necesidad de que sean fieles aunque nadie lo alabe. No necesita que lo alaben, no, sí. Esta hermana es la hermana que se levanta a las 3 de la mañana y llora y gime delante de Dios. Ella no necesita que la alaben. No necesita que le digan, qué grande este hermano. No, ella está haciendo su trabajo sin que nadie le alabe, nadie diga nada de él. Sabe que es su obligación y su función de lo que tiene que hacer y ella lo hace, lo lleva a cabo.
Entonces a uno le dio 5. ¿Y qué es lo que hizo? Trabajó con lo que Dios le dio. A otro le dio 3. ¿Y qué es lo que hizo? Trabajó con lo que Dios le dio. No se quejó. ¿Y a qué le diste 5? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí esto? ¿Y por qué a aquel lo otro? A cada uno Dios le da conforme la facultad. No todos hablan, no todos son lengua, no todos son ojos que ven, no todos son oídos que oyen, no todos son manos, no todos son pies, no todos son nariz, no todos tienen la misma función, sino que Dios nos dio a cada uno diferente función. Por eso no tenemos que quejarnos. ¿Y yo por qué tengo que ser mano y no soy pie? No se queje, alégrese en el lugar que Dios lo puso, alabe al Señor, regocíjese en el Señor y sea fiel. No solo un miembro del cuerpo, sino un miembro fiel, un miembro fiel. Porque un miembro que no es fiel está muerto dentro del cuerpo y no produce nada. Por eso, qué valor que tiene la fidelidad. Bien, buen siervo, es un miembro del cuerpo, pero dice, y fiel, y fiel, y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre poco. 1, 3 y 5. Al de 5, al que le dio más, le dice, te di poco. Usted piensa que lo que Dios le dio es mucho, es poco lo que Dios le dio. Dios tiene más. ¿Sabe qué está viendo? Su fidelidad. Eso es lo que está viendo. Está viendo su fidelidad, porque ¿cómo le va a dar más al que le dio 1 y no lo multiplicó, no se ocupó en el don, en el talento, en la gracia que Dios le dio, no fue fiel en lo poco? ¿Cómo le va a dar más si en lo poco no supo trabajar con ellos? ¿Cómo va a hacer más? No va a poder hacer más. Entonces, ¿qué valor que tiene el ser fiel? La fidelidad a lo que el Señor a nosotros nos ha dado. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco. Y era el que más le dio, sobre poco, entonces lo estaba probando. Quizá Dios lo está probando a usted. La fidelidad al Señor no es solamente cuando las cosas van bien. Es la fidelidad cuando las cosas van mal, porque ahí es donde se ve el hombre fiel y la mujer fiel. Cuando las cosas parece que no marchan, pero Él está llevando a cabo lo que Él tiene que hacer. Parece que todo está en contra, pero Él sigue firme llevando a cabo el trabajo que tiene que hacer. Los hijos se dan vuelta, las hijas se dan vuelta, los parientes parece que le caen encima, los enemigos son los de su propia casa, pero Él persigue y persiste en llevar a cabo la labor. Y Dios está mirando, Dios ve, Dios ve. No hay una sola lágrima caída en soledad que Dios no la haya visto. Dios la ve. No hay una sola lágrima en un rincón que alguien haya derramado que Dios no la haya visto. La Biblia dice que tus lágrimas están puestas ahí en un lugar, en la redoma del Señor. Él las conoce. Si sabe cuántos pelos tiene en su cabeza, sabe cuántas lágrimas derramó y las causas de cada una de ellas. Dios es fiel, Dios es fiel. Cuando Él dice, te puse nombre, mío eres tú. Es decir, somos del Señor, Él es fiel. Él no falla, no falla. ¿Y a dónde nos quiere llevar a nosotros? Que nosotros seamos fiel como Él, sed imitadores de Dios como hijos amados. Que la fidelidad nuestra llegue al punto de ser como Él. Ahora, dice, sobre poco fuiste fiel. Quiere decir que no se comienza dando mucho para probar. Se comienza dando poco para ver el resultado de lo que hace con lo poco. Entonces a uno lo puso como músico, le dio poco, a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace como músico? A otro lo puso como un obrero, a ver qué es lo que hace con lo que le dio. A otro lo puso como un diácono, a otro lo puso como un evangelista, a otro lo puso como un maestro, a otro lo puso como un pastor, a otro lo puso, es decir, pone Él los miembros dentro del cuerpo como Él quiere y Él está mirando a ver qué es lo que hace, qué es lo que hace. Le da poco. Como ser diácono. Parecería ser que ser diácono no es nada.
parecería ser, pero es algo que Dios lo dio. Y si Dios lo dio es porque es de valor y de importancia. Y si es de valor y de importancia, Dios está viendo qué hace con su diaconado. ¿Qué hace con el ser diácono? Si simplemente es un título nada más para usted o es una función. Porque ser diácono es una función dentro del cuerpo de Cristo. Son los servidores, los que están atentos, los que están dispuestos a llevar cosas. Son diáconos del Señor. Y el apóstol Pablo en Timoteo, capítulo 3, primera de Timoteo 3:8, él dice, los diáconos deben ser honestos, sin doblez de doble cara, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancia deshonesta, sin codicia, los diáconos, que guarden el misterio de la piedad con limpia conciencia. Parece como que diácono no es nada. Mire lo que el Señor pide: fidelidad, obediencia, como en Abraham. ¿Qué es lo que pide? Obediencia. Los diáconos deben ser honestos, hombres y mujeres honestas, diáconos y diaconistas, honestas. Es decir, que se puede confiar en ellos. Se puede confiar lo que sea, se le puede confiar porque es una persona honesta. No tiene doble cara. No es un Judas traicionero que de frente le hace sonrisa y cuando se da la vuelta le clava el cuchillo. No es de doblez. Tiene lo que usted ve y lo que usted observa es lo que él es. No tiene escondrijo detrás de él. Sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con una conciencia limpia. Y el verso 13, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Le dio poco, sobre poco, a ver qué es lo que hace con poco. Dice, lo que ejerzan bien, así que el diaconado se puede ejercer mal. Miembros del cuerpo de Cristo, un diácono debería estar siempre en la congregación, siempre en la iglesia. Una diaconisa, miembros del cuerpo de Cristo, tendría que estar siempre. Es decir, eso manifiesta y muestra que está ejerciendo bien su diaconado. Está dispuesta para ayudar a la limpieza, dispuesta para ayudar en el ordenamiento de la silla, dispuesta para visitar al enfermo, dispuesta para llevar algo y alcanzar algo a alguien, dispuesta a colaborar, dispuesta, un hombre y una mujer, dispuestos, diáconos. Parece como que no es nada, es mucho. Dele el valor a lo que es ser diácono y ser diaconisa. Es de mucho valor. No se lo dio el hombre, se lo dio Dios. Al que le dio uno fue infiel. Pero no porque se nos dé una cosa para hacer, nosotros vamos a decir, no, esto no es nada. No es nada barrer, le parece que no es nada barrer, le parece que apagar una lamparita no es nada. La Biblia dice que tiene su recompensa y usted dice, no es nada. No es nada ayudar a los hermanos a llegar a sus casas con los vehículos. No es nada alcanzar a los hermanos cuando vienen. No es nada limpiar el asiento donde se va a sentar los santos. No es nada, le parece que no es nada a usted, pero es mucho a los ojos de Dios. Apagar una lamparita tiene su recompensa. Y todo lo que hiciese, dice, a estos mis pequeñitos, a mí me lo está haciendo. Visitaste, a mí me visitaste. Ayudaste, a mí me ayudaste. Hiciste, para mí me lo hiciste, para el Señor. Es de valor. No es de despreciar el diaconado, no es de despreciarlo. No, es de apreciarlo. Es decir, fidelidad, fiel,
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Verso 13. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces lo ve la fidelidad, ve la perseverancia, ve cómo es que guarda su ministerio, guarda su lugar. Entonces es de mucha confianza. Es fiel sobre lo poco, que es lo que dice el Señor. Sobre mucho te pondré, hay más. Para los fieles hay más de parte del Señor, hay más. En el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, dice lo siguiente, escuche bien. Dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los que están con el Señor, y los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. ¿Son fieles? No solo son siervos, son fieles. Fieles al Señor, fieles a lo que Dios le dio. Y usted no se da cuenta la confianza que Dios ha puesto en nosotros. Dios ha puesto una gran confianza y nos ha dado un tesoro maravilloso y glorioso. Y no lo dio para que hagamos como el que recibió uno y lo esconda, sino que nos lo dio para que demos, para que demos. En Tesalonicenses primera, capítulo 2, 3 y 4, mire lo que dice. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Aprobado para qué? Para darnos algo. ¿Y qué es lo que se nos confió? El Evangelio. Así que nos fue dado algo. Usted dice, a mí no me dieron nada. ¿No le dieron nada? ¿No dio acaso el Señor a los que han creído el ministerio de la reconciliación y le dio la palabra en su boca para que la lleve? Y le dice, abre tu boca, yo la llenaré para que lleve el evangelio de la reconciliación, como si Dios hablase por boca suya a los hombres. Reconciliados hoy con Dios. Sí que tiene, Dios le ha dado, sí que le ha dado. Le ha confiado un don, un talento, un ministerio. ¿Qué es lo que va a hacer? Entonces, ¿qué valor tiene la fidelidad? Mucho. Dios es fiel. Y la iglesia del Señor debe ser fiel en cuanto a lo que el Señor le ha dado. Fiel al don, fiel al ministerio, fiel a la doctrina, fiel al espíritu, fiel. La fidelidad es muy importante. Y el Salmo 101, verso 5 dice, verso 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Dónde va a poner el Señor? Porque tiene un trabajo que hacer, en los fieles. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Han sido fieles en lo poco? Bueno, los fieles sepan que tengo más. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. El camino de la perfección. Dios pone los ojos sobre los fieles. Así que nosotros estamos en proceso de fidelidad. Vamos avanzando, Dios nos confía algo. ¿Qué es lo que va a hacer con lo que Dios le confió? Si lo multiplica y lo multiplicó, gloria a Dios. Pero si lo escondió, oiga, desentierre lo que escondió y trabaje con lo que Dios le dio. Y la bendición del Señor va a ser sobre de su vida, y la alegría del Señor cuando lo vea, que ha multiplicado, y le diga, bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. ¿Creen esto, hermano?
Cierre sus ojos y vamos a orar. El Señor dice, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite. Dios le dio algo. Si lo está trabajando, gloria a Dios, adelante. Pero si lo ha guardado y lo ha escondido, desentierre el talento. Aún el Señor no ha venido, no ha regresado todavía. Podemos multiplicar lo que Él nos ha dado. Desenterrar el talento, lo que Dios nos dio, y empezar a hacerlo funcional. Porque es para beneficio del cuerpo de Cristo y para gloria, honra y alabanza del Señor. Cierre sus ojos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos recuerda, Señor, que debemos seguir tus pisadas, que debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Y Dios es fiel y nosotros también. Espera Dios de nosotros fidelidad. Señor amado, que tu Espíritu llene nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y en todo seamos iluminados, seamos fortalecidos para llevar a cabo la función en la cual tú nos has introducido. Padre, gracias, muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.